Si usted trajo Biblia hoy, abra su Biblia. Si trajo teléfono, abra su teléfono. Lo que haya traído para poder estudiar la palabra del Señor, abra las Escrituras en segunda carta a los Corintios, capítulo 12, en el versículo 14 y 15. Son los versículos que vamos a leer. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 14 al 15. Dice así la palabra del Señor: He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Amén. El apóstol Pablo, quien fue uno de los más grandes misioneros y apóstoles de las Escrituras, nos introduce a un tema que le hemos titulado hoy el carácter del misionero. Ese es el tema que vamos a estar viendo. Recuerda que estamos en nuestro plan MAT y estamos hablando del plan de expansión. Y no podemos hablar de expansión sin hablar de los que llevan la preciosa semilla, de los que son enviados por el Señor. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la iglesia que envía misioneros y la manera correcta con la que debe de enviarlos, con una actitud adecuada, guiados por el Espíritu, abiertos para poder financiar, para poder invertir, para poder formar el carácter y muchas otras cosas más. Pero hoy yo quiero que note que el apóstol Pablo en su carta habla de que para él hacer la obra de Dios implica gastarse lo propio que él tenía y gastarse hasta él mismo, con tal de que las almas reciban de la palabra del Dios de los cielos. No seré gravoso, les dice a la iglesia, no seré gravoso porque no busco lo vuestro. Y eso nos da a entender que el apóstol Pablo no estaba interesado en las economías de las personas, no estaba interesado en lo que tienen o no tienen. Él estaba interesado en predicar el evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, tan indudable es, hermano, que la iglesia que envía a un misionero tiene que haber tenido una claridad de lo que es las misiones y de lo que es enviar a alguien, como el que es enviado también debe haber sido formado el carácter de su vida para tener éxito allá afuera. Allá afuera va a tener una cantidad de ataques del enemigo, una cantidad de tentaciones, una cantidad de pruebas en su vida, que si el carácter no ha sido formado por el Señor o está siendo formado por el Señor, en pocos días, en pocos meses o en pocos años se derriba el que fue enviado. Pero Pablo es un personaje, un prototipo maravilloso de lo que es hacer misiones y de lo que es ser un misionero, conforme la voluntad del Señor, porque ya recordará usted que a Pablo lo llamó el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Allá en Hechos capítulo 13, la Biblia dice que el Espíritu del Señor habló y les dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he preparado. Es indudable que
que el ministro o el que es enviado tiene que tener un llamado claro del Dios de los cielos, porque si no va a ser un personaje que va a ser derribado o destruido inclusive por los ataques de las tinieblas. Hechos capítulo 12, en el verso 25, nos habla cómo la iglesia en Antioquía sobre todo estaba acostumbrado a enviar misioneros y a que los misioneros regresaran también. Y en Hechos 12, 25, nota usted por favor que dice: y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, oiga eso, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Entonces, Pablo, Bernabé, Juan, los otros apóstoles también eran enviados a ciertos lugares y regresaban. Cada cierto tiempo regresaban para dar las noticias, para dar las nuevas, para dar un informe a la iglesia de cómo había ido el viaje y qué éxito habían tenido. Y por supuesto, yo estoy más que seguro que también contaban los obstáculos, las pruebas, los ataques que habían tenido en el camino también. Entonces, la palabra misionero no la encuentra usted en la Biblia, por cierto, tengo que aclarar eso. La palabra misionero no la va a encontrar usted en la Biblia. Pero entendemos por misionero al que es enviado para predicar la palabra de Dios en alguna región. La palabra misionero se define en nuestro tiempo, se define como la persona dedicada a enseñar la doctrina cristiana en aquellos lugares en que las personas la desconocen o no la practican. Fíjese bien esto. Hay dos aspectos aquí importantes: donde desconocen la palabra o donde no la practican. Es por eso que aún dentro de Estados Unidos o aún en países donde el evangelio está sumamente extendido, siempre se necesita de misioneros o de predicadores que lleven el evangelio. ¿Por qué? Porque hay muchos que ya oyeron del evangelio, pero no lo practican, no lo viven, no caminan en el evangelio. Entonces las misiones o los misioneros no son solamente para los lugares donde desconocen totalmente del evangelio, aunque ya vamos a ver, hermano, que es sumamente terrible cuando comparamos la población que conoce a Cristo con la población que no conoce a Cristo. Es una cosa de veras exorbitante, hermano. Hace un par de años o un par de meses, quizá un par de años creo yo, llegamos a 7 billones o 7 millones de personas en el mundo. Fíjese, 7 billones de personas hace poco. Pero hay una región que ya la vamos a ver en su momento. Hay una región que la conoce en el ámbito misionero, en el ámbito de iglesia, la conocen como la ventana 1040. No sé si usted ha oído alguna vez de eso. ¿Cuántos han oído de la ventana 1040? Levanten la mano los que han oído alguna vez de eso. Ay, Padre eterno. No es ventana de casa. La ventana 1040 es un término que inició en el año de 1990 con un misionero. Y se estableció una zona geográfica en el mundo en el que está acumulado o está lleno de gente que no conoce al Señor. Y si el mundo está lleno de 7 billones, me parece que esa es la cantidad y me la confirman por ahí,
pero cerca de 7 billones de personas en el mundo, cerca de 5 billones de personas nunca han oído del Señor, o casi nunca han oído del Señor. Esa es la ventana 1040. Se la voy a mostrar más adelante para que usted tenga una idea. Pero entonces quedémonos aquí en este punto. Los misioneros son aquellos que llevan la doctrina de Cristo, al Cristo verdadero, la palabra de Cristo, a lugares donde se desconoce del Evangelio o a lugares donde no se practica el Evangelio. Y esa es la razón por la que sí se pueden hacer misiones a lugares donde sí ya se ha predicado el Evangelio de Jesucristo, pero que no está practicándose. Hubo un tiempo en que Estados Unidos fue lleno de la gloria de Dios y el Evangelio de Dios se movía en el ámbito anglosajón, en el ámbito americano, y se movía grandemente a tal grado que muchas iglesias crecieron y de ellos fueron enviados misioneros a diferentes partes del mundo. Pero lamentablemente muchas de las generaciones actuales de americanos ya no conocen al Señor. Es por eso que nos mandaron a nosotros, aleluya, para predicar a los que han venido y a los que están aquí todavía, porque todavía hay que seguir predicando, aunque hay tantas iglesias. Fíjese, no sé si usted sabía, pero Texas es el estado que más iglesias tiene, más iglesias cristianas. No solo porque Texas es el estado más grande, sino porque también es donde más se ha extendido el Evangelio de Jesucristo también. Pero eso no quiere decir que no se pueda seguir predicando, porque hay gente que no conoce a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces déjeme mostrarle. Bueno, entremos en el tema. El tema tiene que ver con el carácter del misionero, y hay por lo menos algunas características que necesito que usted y yo conozcamos. Número 1, Primera de Corintios 9, 1 y 2. El que es enviado tiene que tener la plena convicción que Dios lo llamó, porque si no tiene esa convicción no va a ser efectivo en el llamado de la predicación del Evangelio. El apóstol Pablo dice en Primera de Corintios 9: no soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor, no sois vosotros mi obra en el Señor. Verso 2: si para otros no soy apóstol, por lo menos para vosotros sí lo soy, pues vosotros sois el sello de mi apostolado en el Señor. En Corintios el apóstol Pablo tuvo que de alguna manera defender su llamado en este sentido, en el sentido de que muchas veces las personas no siempre lo pueden reconocer a uno como ministro, pero a estas alturas, dentro del Evangelio, dentro de la palabra, ¿quién pudiera dudar que el apóstol Pablo fue llamado por Dios? ¿Quién puede dudarlo? Bueno, el que no conoce las escrituras nada más. Pero fue el apóstol Pablo el encargado de predicar en toda la Asia conocida, la Asia menor conocida. El apóstol Pablo sin redes sociales, sin aviones, sin trenes, sin carro, sin micrófono, sin baffles, sin sonido, sin nada de eso, el apóstol Pablo predicó en toda Asia, hermano. Obviamente era más reducido a lo que ahora existe, pero usted se imagina el trabajo que tuvo el apóstol Pablo predicando el Evangelio de Jesucristo. ¿Sabe por qué lo pudo hacer? Porque había sido llamado por el Dios de los cielos. El llamamiento no es un título en la pared. El llamamiento no es un diploma en la pared, aunque son buenos los títulos y los diplomas, por supuesto que sí. Pero en el Evangelio el llamado debe de ser por el Señor que hizo el cielo y la tierra, y es el que los envía
a predicar el evangelio. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, miren, si ustedes no creen que yo soy apóstol, solo miren el sello, miren el resultado de mi predicación. Como diciendo, la iglesia es la que sella en una manera figurativa, ¿verdad? La iglesia es el resultado del llamamiento que Dios ha hecho a una persona. Entonces el apóstol Pablo tenía una convicción plena, interna, que obviamente se podía ver por el trabajo que él hacía, pero internamente él estaba claro, estaba convencido, no tenía ni la más mínima duda de quién lo había llamado para predicar el evangelio de Jesucristo. Muchos obreros fallan en la intención de hacer la obra cuando tienen temores y tienen dudas en su corazón, porque en el camino van dudando, y usted recuerda que la duda o la incredulidad es un factor que derrota o derriba la fe que uno puede llevar, hermano. Derriba. Si uno tiene dudas, entonces siempre está con la intención, pues quizás Dios no me mandó, quizás yo oí mal, quizás yo me emocioné en ir a predicar, quizás a mí no era el llamado para mí. Entonces siempre está, el que duda siempre está en la incertidumbre de que si lo mandaron o no lo mandaron, lo enviaron o no lo enviaron. Y por lo tanto casi siempre los que dudan casi siempre tienen su carta de renuncia en la bolsa por aquello de las cosas, ¿verdad? Por si no me funciona, saco la carta y digo, pues ni modo, no era yo. Sí, pero esa falta de convicción hace que el trabajo de la obra de Dios sea diluida o se derriba cualquier obra que uno hace cuando tiene duda. Yo recuerdo en mi caso aquí, no quizás allá en El Salvador, porque recuerde que yo fui pastor primero en El Salvador, y por supuesto que en El Salvador cuando me enviaron tenía muchas interrogantes, yo todavía, ¿va? Pero el Señor iba confirmando el trabajo en El Salvador. El Señor tuvo que confirmar, el Señor tuvo que bendecir, el Señor tuvo que establecer, el Señor tuvo que afirmarme en El Salvador. Pero cuando vine aquí, me preguntaron, hermano, ¿y usted está seguro que Dios lo mandó? Yo no estoy ni siquiera dudando ni un segundo que Dios me mandó. Yo soy pastor, le dije a alguien, y no vengo a probar si soy pastor. Soy pastor porque Dios me llamó hace tiempo. Entonces cuando vine aquí fue diferente. Yo no venía a probar si el Señor me había llamado. Yo sabía que me había llamado. Lo único que tenía que confirmar era que Él me envió aquí. Y eso me lo confirmaron antes de venir. Entonces esa convicción debe de tenerla un obrero cuando va a hacer la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermano. Convicción plena del llamado de Dios. Primer característica. Número 2. Gálatas capítulo 4 verso 19 nos da otro carácter, otra característica del obrero o del enviado. Gálatas capítulo 4 verso 19 dice: hijos míos, mire cómo es el apóstol de amoroso, ¿eh? Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores, esa es la versión, dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Segunda característica es que el enviado debe de tener una profunda pasión por las almas, un profundo amor por las personas. Porque este trabajo no es, por favor no me vaya a malinterpretar, no estoy denigrando ningún tipo de trabajo, pero este trabajo no es de pintar una pared, no es de levantar una pared,
no es de romper algo, no, es de trabajar con almas. Y trabajar con almas, con personas, es la cosa más difícil que hay, hermano. Porque resulta que cada uno tiene caracteres diferentes. Cada uno es diferente. ¿Ha oído usted el dicho, cada cabeza es un mundo? ¿Ha oído usted ese dicho? Cada cabeza es un mundo, dando a entender que cada persona es diferente. Cada persona tiene, y es que eso es lo maravilloso de Dios, hermano, que el Señor no hizo un molde donde todos salieran iguales, ¿va? Qué maravillosa obra. No hizo un molde donde lo llenó y todos igualitos. Eso hubiera sido como robots, todos, ¿verdad? Con la misma fisiología, con la misma manera de pensar, con la misma manera de hablar, con la misma manera de caminar, todos como que fuéramos robots todos, con la misma ropa. Mire, ninguno viene vestido igual, ni uno solo, porque su guardarropa es diferente del de los demás. Si en alguna ocasión usted viene igual a otro, ve, dice, hasta se alegra uno. Ve, dice, nos vestimos igual, compraste en el mismo lugar, en la misma pulga. Aleluya. Dele un aplauso al Dios de los cielos. No se me vaya, no se me vaya a poner mal. No, yo sé que usted compra ahí, ¿verdad? Ya me metí al lío, ¿va? Pero qué maravilloso es Dios, hermano, que nos hizo a todos diferentes. Tan diferentes, que no hay huellas digitales iguales. Las huellas digitales son diferentes. Que no hay ADN igual que otro, sino que son diferentes. Eso es porque cuando el Señor nos formó, a usted y a mí nos formó el Señor, nos dio nuestra propia personalidad. Podemos tener ciertos parecidos por la genética. Ya ve que el hijo se parece al papá, la hija se parece a la mamá a veces, o viceversa. O sea, hay rasgos genéticos, pero no son idénticos. No son idénticos porque nos dieron personalidad diferente. Entonces el trabajo de la obra de Dios, con almas totalmente diferentes, pensando diferente, actuando diferente, hermano, es una cosa tremenda. Por eso el Señor tiene que dar el mismo amor que había en Cristo para poder amar a los demás. Y usted sabe el amor con que el Señor nos ha amado. ¿Cuántos saben cómo nos ha amado el Señor, hermano? Con amor eterno. Con amor eterno. No cualquier amor, sino un amor profundo y eterno, que a pesar de lo malo que nos hemos portado con Dios, nos sigue amando. Y nos salvó por puro amor, por pura gracia. Cuando usted busca la definición de gracia, encontramos que es el favor de Dios derramado sobre aquellos que no se lo merecían. Eso es gracia. El amor de Dios derramado sobre los que no se lo merecían. ¿Cuántos no nos merecíamos ser salvos? Pero el Señor tuvo misericordia de nosotros porque nos amó. Entonces, segunda característica es que el obrero tiene que tener el mismo amor de Dios para poder hacer bien su trabajo. Cuando el obrero no ama, entonces empieza a chocar mucho con las personas, y entonces el trabajo de la obra se ve arruinado. ¿Por qué? Porque no lo mira con ojos de amor.
Pero es que yo no voy a aguantar que me hagan las cosas. Conmigo se las va a ver. No se puede. Porque debe de tener uno el amor de Dios. No se puede estar peleando con las ovejas. No se puede estar peleando con los líderes o peleando con los creyentes. No se puede. Sucede a veces que entre ovejas pues se dan algunos cabezazos, ¿verdad? Entre ovejas a veces se agarra. ¿Ha visto ovejas que se dan cabezazos? Fíjese que en la ciudad de Guatemala, no recuerdo el lugar donde pasamos, pero pasamos a desayunar un lugar bien rico, hermano. Ahí cuando me acuerda el nombre le digo para que vaya ahí. Bien rico, Tecpan me parece que es. Alguno de Guatemala ha de saber. Tecpan es, ¿verdad, hermano? Mire, hermano, qué lugar más rico. Hay unos restaurantes ahí a la orilla del camino, riquísimos. En ese lugar que paramos, casualmente, tenían en un corral ovejas. Lindas las ovejas, hermano, pero se miraban preciosas, bien cuidadas las tenían. Pero había un rótulo ahí. Y el rótulo decía: cuidado con las ovejas porque golpean. Fíjense. Dije, las ovejas, dije yo, tan chulas las ovejas, y esto y lo otro. Y entonces entró uno de los que íbamos con nosotros, entró por ahí, y mira, hermano, la ovejita se paraba en dos para tirarse con la cabeza y golpear. Solo se le acercaba uno y se paraba casi en dos, como que era cabrito, porque hacía eso en los cabritos. Se paraba en dos y ¡pum!, se dejaba ir y con la cabeza lo golpeaba a uno. Y yo dije, ay, qué chula la oveja, dije yo. Me recuerda, dije yo. No. Aleluya. Sucede eso. Lo que no debe de suceder es que el obrero esté dando cabezazos con las ovejas. Eso no puede suceder. No debe de suceder eso, jamás. Que el obrero sea el que esté golpeando a las ovejas, que el obrero es el que sea que esté cabeceando, el que esté peleando. Eso no puede suceder, porque debe de habérsele formado el carácter de Cristo en el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Entonces llevamos dos. Número uno, convicción del llamado. Número dos, un profundo amor por las almas. Número tres, dice Filipenses capítulo 4 verso 12. Vamos a leer Filipenses capítulo 4 verso 12. Dice así: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Quiere decir que el obrero debe de ir preparado para que su prioridad no sea el dinero, las posesiones, los cargos, no sea eso la prioridad. No, uno no trabaja en la obra de Dios para hacerse rico. No trabaja para eso. Aunque Dios puede proveerle para que no le falte nada. Eso es lo bíblico. Por eso Pablo está diciendo: yo sé vivir humildemente, sé vivir en escasez, pero sé tener abundancia también. Eso quiere decir que Dios le podía proveer y le proveía todo lo necesario para estar bien y poder hacer la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el ministro, el obrero, no va detrás de la riqueza, no va detrás de las posesiones de la gente, no va detrás de los que tienen o de los que tienen más, no, porque no somos llamados a eso. Y eso es tan común hoy en día, porque
porque por eso es que muchos obreros se han desviado de la verdad y solo hablan de dinero, hermano. Solo hablan de prosperidad. Solo hablan de abundancia. Solo hablan de sembrar y cosechar ya, lo cual no es cierto. Porque se siembra para cosechar en un tiempo futuro. Eclesiastés dice: echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días, dice, lo vas a recoger. Como dando a entender que la cosecha no es de inmediato. La cosecha lleva tiempo, hermano. La cosecha lleva años. En esos años de inicio de una obra le toca a uno escasez. En los inicios de una obra le toca pasar a veces por escasez, a veces por tronarse los dedos porque no había para pagar la renta, porque no había para pagar el local de la iglesia, y ahí un poco afligido y esto. Y por eso es que usted recuerda que el apóstol Pablo no se quedaba con los brazos cruzados dependiendo totalmente de la obra del Señor en un momento, sino que dice la Biblia que hacía carpas. Se ponía a trabajar el apóstol Pablo. Cuando le quedaba tiempo, se ponía a trabajar. Entonces el obrero debe de ir con la mentalidad de que no, la obra no es el que le va a hacer rico. La obra va a proveer lo necesario para seguir avanzando. Y si es necesario, hay que ir a trabajar. Yo he visto muchos pastores y muchos obreros que han tenido que trabajar un tiempo mientras la obra de Dios se desarrolla. En mi vida personal lo hice ya en 2 ocasiones. Lo hice en El Salvador. Cuando me enviaron a trabajar en una obra, trabajé por un tiempo hasta que la iglesia estaba lo adecuada para dejar de trabajar. Aquí en Houston trabajé 3 años y medio en lo secular, en lo que cayera, hermano, para mientras la obra del Señor podía sostener mi vida. Eso debe de llevarlo uno claro. Bienaventurados, porque también he visto la misericordia de Dios para algunos obreros o ministros que al ser enviados ya van con provisión. Y la iglesia quizás ya existía y entonces la iglesia ya puede proveerles el sostenimiento. Qué bueno, tampoco me voy a poner a pelear con ellos. Es que a ti te tocó fácil. No. Cada quien, hermano, cada quien lo trata a Dios como Él quiere. Por eso dice la Escritura que a veces uno recoge donde no sembró. Porque Dios hizo eso con alguien. Así hace. No hay problema. Pero no quiere decir que el obrero no tenga que ir preparado para tiempos de necesidad o para tiempos de angustia. Sé vivir en humildad, sé vivir en escasez, pero también sé vivir con abundancia. Así en esa condición, en ese entendimiento y con esa formación debe de ir el obrero a hacer la obra del Señor. Yo he visto obreros en algún lugar del mundo. He visto obreros sacudir a las ovejas para que den más, para poderlo sostener. Pero eso no es lo correcto. No es lo que se debe de hacer. Sino que, oiga lo que voy a decir, y los que tengan oídos para entender, lo entiendan. Cuando uno sacude a los árboles que no tienen fruto maduro, los que caen son frutos verdes. Cuando uno sacude con fuerza. Pero el fruto verde no está listo para comer. El árbol que da frutos maduros, el mismo árbol lo suelta, porque ya está maduro. ¿Sí me di a entender? Entonces el obrero no necesita sacudir a los árboles de justicia. El árbol que ya tiene fruto maduro, lo suelta él solo.
sin problema. ¿Cuántos entienden eso? ¿Va? Parece parábola esa cosa, va. Pero así es. Cuando la gente ya maduró, cuando la gente ya creció, cuando la gente ya sabe qué es ofrendar o diezmar, lo suelta solo. No hay que sacudirlos. No es necesario. El Señor siempre provee para su obra. Vaya, démosle un fuerte aplauso al Señor, si se anima. Número 4, voy avanzando para que me alcance el tiempo para al final mostrarle algo que me interesa. Número 4, tercera de Juan, capítulo 1, verso 4. Una cuarta característica. El obrero se goza cuando ve caminar a los creyentes. El deleite de un obrero, obviamente el deleite de un obrero debe de ser adorar a Dios y estar en la presencia. Ese es el primer deleite que debe de tener. Pero diría yo que un segundo deleite es este. Dice, tercera de Juan, dice, no tengo, oiga la expresión que usa el apóstol Juan, no tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿de qué hijos está hablando Juan? ¿Está hablando de los hijos en carne? Pues no se ve en las escrituras, porque usted recuerda que el único que se ve casado de los apóstoles era Pedro. Ese fue el único que se vio casado. Los demás no se ve en la Biblia, no se ve que hayan sido casados. ¿Y por qué digo que era casado? Porque tenía suegra el Pedro. Y nadie busca suegra de gratis, hermano. ¿Verdad? ¿Quién va a buscar suegra de gratis? No, eso es imposible. Pero si tenía suegra es porque tenía esposa el apóstol Pedro. De los hijos que está hablando Juan, es de los hijos espirituales que habían nacido y crecido y caminado en el evangelio de Jesucristo que él había predicado, que él había compartido, porque les dice mis hijos, como el apóstol Pablo también dice de Timoteo, mi hijo fiel, hablando del apóstol de Timoteo. Entonces, los hijos engendrados por el Espíritu y que caminan en el evangelio se pueden considerar hijos espirituales, aunque el Padre es Dios. Pero sí es una figura paterna. El ministerio, el apóstol, los ministros hacen una figura paterna espiritualmente. Pero la Biblia dice que no llames padres a ninguno. Sí, pero está hablando por los fariseos. Está hablando porque los fariseos exigían que se les llamara padres a ellos, como a otros ahora que también se le llama padrecito, ¿verdad? Entonces los fariseos exigían que le llamaran padre. Pero la figura paterna está en la Biblia. La figura paterna está ahí. Pablo era padre espiritualmente. Juan era padre espiritualmente. Que no exigían a nadie que le llamaran papá, por supuesto. Porque ellos sabían que el que los engendró fue Dios mediante la obra del Espíritu Santo. Pero sí hay una figura paterna ahí. Y entonces el cuarto punto es que el obrero se goza de ver a los hijos espirituales caminar en la obra de Dios. Y hermano, eso lo podemos ver en todos los ministros. Si usted le pregunta a algún pastor, mire hermano, y usted se alegra cuando las ovejas van rectamente, ¿y quién no se va a alegrar usted?
Cuando las ovejas no faltan al culto los días jueves, aleluya. Cuando las ovejas caminan y empiezan a avanzar y empieza uno a ver el crecimiento de ellos, y empieza a ver uno que van madurando, y empieza a ver que su fidelidad, su compromiso, su entrega. ¿Quién no se va a alegrar de eso? ¿Qué padre no se alegra de ver que su hijo va creciendo bien? ¿Qué padre no se alegra? ¿Qué madre no se alegra que la niña va creciendo y es una buena jovencita, respetuosa, amable, bendecida? ¿Quién no se alegra de eso? En el carácter del ministerio, el ministro se goza y se alegra de ver al pueblo de Dios que va avanzando y que va creciendo. ¿Se acuerda que Pablo dice que por los cuales he sufrido dolores de parto? Dice, se pone él como una madre ahí. Eso es lo que está diciendo. He sufrido dolores de parto. Pablo dice eso. Ya leímos el versículo. Entonces a veces se ponía como que era papá y a veces se ponía como que era mamá. Qué raro, ¿va, hermano? Pero no es raro espiritualmente, porque a veces se hacen funciones de ese tipo. Vaya. Entonces, el gozo del ministro no está en lo que entra de dinero, en lo que hace, no está en el edificio. Si es que, mire, hermano, a lo último, si el edificio se va a quedar usted o no. Si lo que nos interesa es el edificio que Dios está formando dentro de usted, porque usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Dele un fuerte aplauso al Señor, hermano. Y lo que va a volar con Cristo es ese templo. Ese templo es el que va a volar. Los templos aquí sí son necesarios para reunirnos, son necesarios para avanzar, son necesarios para que otros se congreguen, sí, pero todo eso se va a quedar. Aquí lo importante es las almas de aquellos que van creciendo y prosperando en Cristo. Por eso se gozaba Juan de ver cómo iba avanzando la iglesia del Señor. Número 5. Voy más rápido, me quedan como 7 más. Número 5. Primera de Corintios 2, 6 al 7 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios. Oiga esto, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Quinto elemento o quinto carácter que debe de tener un obrero es que debe de ser maduro en la fe. Debería de ser entre los más maduros. Y note que digo entre los más maduros, porque dentro de la iglesia a veces hay gente madura en la fe, hermano. A veces hay gente buena de fe, que conoce al Señor, que está bien firme en el Señor, y que a veces hasta tienen una palabra para el obrero, una palabra para el ministro, para confortarlo y decir: no, hermano, no dude, el Señor le va a ayudar. Ah, qué rico se siente, hermano. Qué lindo se siente que haya un líder, que haya una oveja, un hermano, una hermana que tenga palabra de fe para uno, palabra de Dios para uno. Qué sabroso. Entonces puede haber gente madura en la fe, pero obviamente es una característica que no puede faltar dentro del obrero, porque es con fe que se va haciendo la obra de Dios. Es con fe que va uno sembrando, sabiendo que quizás ahorita solamente es de llorar, como dice el Salmo, ¿verdad?
El Salmo dice que mirad cómo van sembrando la preciosa semilla, pero van llorando, dice la Biblia. Van llorando, porque el tiempo de siembra no es de riqueza ni de abundancia. El tiempo de siembra es a veces de escasez, de lágrimas, de irse abriendo brecha. El obrero debe de saber eso, pero debe de ser maduro en la fe. Maduro, no sé si usted dio el tema ayer, pero dijimos que el maduro es el que tiene una relación con Cristo que lo hace buscar a Dios, lo hace adorar a Dios, lo hace obedecer a Dios, lo hace estar firme en Dios, lo hace no despegarse de Dios. Ese es un maduro en la fe. No vaya a creer usted que el maduro en la fe es el que solo anda diciendo yo tengo fe. No. El maduro en la fe es el que tiene una buena relación con Jesucristo y que por eso nunca se aparta del Señor. ¿Por qué? Porque ha madurado. ¿Se acuerda la madurez de los apóstoles cuando le dijo Jesús: ¿se quieren ir ustedes también? ¿Y ustedes qué? ¿Se van a ir también?, les dijo Jesús. Ahí evidenciaron que los apóstoles habían crecido, hermano, porque le dijeron: Señor, ¿y a dónde nos vamos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. No nos vamos a ningún lado, te vamos a seguir. Habían madurado, porque uno no se aparta. Entonces, el quinto elemento que estamos viendo es maduros en la fe. Y el último, Filipenses 3:7. Con este voy a terminar. Y de veras tenía otros 7 más, pero son para el otro tema. Ahí los dejé. Ahí los dejé así en la segunda página. Ahí los tengo, pero es para el otro. Número 6. Esta característica es tremenda, hermano. El obrero debe de ser capaz de entregar su propia vida y lo que posee para cumplir la misión de Dios. ¿Oyó eso? El obrero debe de ser capaz de entregar su propia vida y lo que tiene para hacer la obra de Dios. Por eso es que usted ve obreros sacando de su bolsa para pagar lo que falta. Por eso es que usted ve obreros dejando todo y metiéndolo en la iglesia, en la obra, porque es que no alcanzó. A mí me toca pagar extra, ahí lo mete. Está invirtiendo, porque todo lo que uno siembra en el Señor o invierte en el Señor, en su tiempo lo va a cosechar. Pero no le duele al obrero. ¿Cómo sabe uno que no le duele? Porque no lo dice. Pero si se para en el púlpito y dice: miren, hermano, ustedes no están dando, a mí me está tocando pagar. Y entonces, ¿para qué se metió en este trabajo? Pues, ¿ha oído usted alguna vez que yo le he dicho que yo he pagado alguna cosa? Ni hoy, ni en el tiempo que comenzó la obra. Jamás dije si alcanzaba o no alcanzaba, o que yo estaba poniendo o no estaba poniendo. Jamás. Porque si nos llamó Dios para la obra, te vas a entregar completo. Porque si uno lo empieza a cobrar a la iglesia, lo que uno está dando, entonces ya no se lo dio a Dios, se lo dio a las ovejas. Ahí me pagan, oye, hermano, ahí se acuerda que me deben. ¿Cómo así? Si nuestro jefe es Dios. Oiga lo que voy a decir, y el que tenga oídos para oír, que oiga. Avergonzamos a Dios cuando decimos que Dios no está supliendo lo necesario en la iglesia. Avergonzamos a Dios diciendo: hermanos, no hay para esto, no hay para esto otro, no han dado, los hermanos no están diezmando, los hermanos no están ofrendando. Avergonzamos a Dios.
porque el dueño de esta obra es Dios. Y el jefe que me llamó es Dios. No puedo decir que Él no me paga. Eso es imposible. Entonces, ¿hay escasez o no hay escasez? Sí, pero eso es para enseñarnos también. Si en algún momento tenemos que pasar por escasez y no había, a nosotros nos está enseñando a depender de Él todos los días de nuestra vida, porque Él va a suplir lo necesario en su tiempo. Entonces no puede reclamarle uno a la gente diciendo, y porque ustedes no están dando, y porque no. Dios te llamó, Dios te va a sostener. Aleluya. Qué alegre va, hermano. Es lindo este trabajo de la obra, pero lo tiene que formar uno, lo tiene que formar Dios a uno, hermano. No te forman totalmente antes. En el camino te van formando. Por eso le dijeron a Pablo, a Pablo, se te irá diciendo en el camino. Y lo dijeron que le dijeran a Pablo que iba a ser un instrumento escogido, pero yo le mostraré lo que va a padecer por causa de mi nombre. Entonces el llamado es lindo. Ser un predicador es lindo, ser un ministro es lindo, es la cosa más linda que yo puedo decirles con toda libertad, que hacer la obra de Dios es lo más maravilloso que Dios pudo hacer en mi vida, de escogerme. Pero que sea fácil, eso no se lo puedo decir, porque no es fácil. Pero bienaventurado eres si el Señor te escoge para hacer la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vaya, ya terminé. Pero quedó la pregunta de la ventana 1040. ¿Se acuerdan? Preparamos un video hoy. Me voy a salir del protocolo. Preparamos un video para que usted más o menos sepa qué es la ventana 1040 en el ámbito misionero. ¿Qué es eso? Y al final, por favor, no se me vaya en el video, porque necesito hacerle un llamado después. Uno puede apoyar las obras misioneras de diferentes formas: yendo a predicar, yendo a hacer la obra, arrodillándose a orar por los que necesitan ser salvos, o orando por el que va a ser enviado. Puede colaborar también aportando para la obra de Dios. O sea, hay muchas formas de poder apoyar. Mi punto es que no, con todo esto que estamos hablando de misiones y misioneros, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Algo debemos hacer en el nombre de Jesús. Ahora sí, hermano Balmorito, me ayudas ahí, en el nombre de Jesucristo. La ventana 1040. Si la orden dada por Jesús es hacer discípulos a todas las naciones, entonces el sentido común nos dice que nuestro trabajo es encontrar aquellas naciones o grupos étnicos que no han sido discipulados, enseñándoles a guardar todas las cosas que Jesús nos enseñó. Si deseamos cumplir la gran comisión, necesitamos saber dónde están esos grupos no alcanzados. Así nuestros esfuerzos en completar la tarea no solamente será estar activos, sino ser productivos. La gran mayoría de las personas no alcanzadas viven en un área del mundo llamada la ventana 1040. La ventana 1040 es simplemente un término usado para describir una región del mundo dentro de 10 y 40 grados de latitud norte, y desde África Occidental hasta Asia Oriental. De los 2.900 millones de personas no alcanzadas, aproximadamente el 97% vive en la ventana 1040.
Por otro lado, solo el 1% de las personas no alcanzadas viven en Norteamérica y Sudamérica combinado. La ventana 1040 es una forma sencilla de recordar dónde está el mayor grupo de personas no alcanzadas del mundo. Pero es importante recordar que el asunto de ser no alcanzado no es tanto una cuestión de geografía, sino el poco acceso que tienen ellos al Evangelio. Las personas no alcanzadas no están más perdidos que su vecino o algún familiar que no conoce a Cristo. Pero ellos no han sido alcanzados. Y hablamos en el sentido de que no tienen una verdadera oportunidad de escuchar el Evangelio. La cuestión no es su perdición, sino el acceso que tienen al Evangelio. Hay gente en Latinoamérica que no ha oído hablar del Evangelio, pero podrían escuchar si ellos quisieran. La mayoría de las personas que viven en la ventana 1040 no podrían conocer acerca de Jesús, incluso si ellos quisieran. Solo imagínate ser una de estas personas. No hay una iglesia a la que puedas asistir el domingo en la mañana para escuchar el Evangelio. No hay librerías a las que puedas ir a comprar una Biblia. No hay cristianos a los que puedas ir a preguntar sobre la esperanza en Cristo. De hecho, vas a vivir y vas a morir y nunca habrás conocido a un cristiano. A esto súmale que no hay ningún esfuerzo enfocado en alcanzarte. Vives en un océano de gente como uno entre millones. Estás completamente desconectado del Evangelio. No tienes acceso. Esta zona del mundo permanece no alcanzada por varias razones. En primer lugar, estas personas no viven en un vacío espiritual. Las principales religiones comenzaron en esta parte del mundo y están firmemente arraigados allí. En la ventana 1040 hay alrededor de 1.300 millones de musulmanes, 860 millones de hindúes y 275 millones de budistas. Además de esto, muchos de los países de esta región oprimen la propagación del Evangelio. Por otra parte, Jesús declaró que la mies es mucha, mas los obreros pocos. La razón principal de por qué esta parte del mundo está tan poco alcanzada se debe a que hay una falta de creyentes dispuestos a ir a estos lugares. Hoy se estima que menos del 10% de los misioneros transculturales están trabajando para alcanzar estos pueblos no alcanzados. El otro 90% está trabajando con no evangelizados, pero en áreas ya alcanzadas. De acuerdo a la Enciclopedia Cristiana Mundial, de todo el dinero recaudado para las misiones, solo el 5.4% es destinado para las misiones transculturales. De ese 5.4%, solo 2 centavos de cada dólar se utiliza para alcanzar a los pueblos no alcanzados. El resto se destina a esfuerzos para evangelizar a personas ya alcanzadas. Martin Luther King Jr. dijo: "Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera". Esto resulta particularmente cierto en nuestras estrategias globales para avanzar en el reino de Dios. Hay que tomarnos el tiempo para educarnos a nosotros mismos, educarnos sobre el estado del mundo y evaluar nuestros esfuerzos en consonancia con el mandato de Dios, ese mandato que implica ser discípulos de todos los grupos étnicos. Deberíamos de celebrar todos los avances que se han hecho para proclamar el Evangelio en el mundo, mientras también aceptamos el reto de alcanzar a los grupos de personas sin acceso.
Ciertamente este es un reto abrumador, pero con Dios nada es imposible. Y esto es lo que Dios le ha encomendado a su iglesia que haga. Aleluya. ¿Quiere ponerse de pie conmigo? Si no logró captar lo que es todo lo de la ventana 1040, investíguelo. El 97% del mundo no convertido a Cristo está ahí. Y no es que no se quieren convertir, no saben del Evangelio. Nunca han visto un cristiano, nunca han visto un creyente. ¿Qué le parece si usted y yo, ahora que estamos hablando durante todo este tiempo de misiones, hacemos algo? Podemos orar, podemos decirle al Señor: usa mi vida. Podemos apoyar de una o de otra manera. Necesitamos hacer algo, porque el otro 3% están aquí. El 3% está en toda América, de los que no se han convertido. Pero el 97% están ahí. ¿No le parece que estamos bastante lejos? Pero que sea Dios el que ponga en nuestro corazón una carga espiritual, no una carga que te doble, sino una carga por orar, por ayudar, por apoyar. Y si el Señor quisiera, de repente hasta te puede enviar. Solo Dios conoce lo que va a hacer en tu vida. Solo Dios. Yo sé dónde comencé. Dónde se termina, lo decide Dios. Cierra tus ojos un momento. Yo voy a invitar a aquellos que quieran venir a orar conmigo aquí adelante, a decirle: Señor, alcanza esas almas. ¿Quieres venirte delante conmigo? Porque orando ya haces parte de lo que se necesita. Ven adelante. Pongámonos delante del Señor esta noche, para que Dios nos use de una o de otra manera en llevar el mensaje de Jesucristo donde no lo conocen o donde no lo practican. Aleluya. Levanta tus manos al cielo y levanta tu corazón al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por recordarnos que tú nos rescataste por amor. Gracias por recordarnos que tú nos rescataste con tu amor eterno. Pero nos rescataste para hacer un trabajo nosotros, para estar dispuestos a hacer tu obra, Señor. Oh, en el nombre de Jesús. Señor, ¿quién irá? Haz tu obra, Padre. Pon en nuestro corazón el deseo de orar, el deseo de ser un instrumento, el deseo, Señor, de apoyar ese mensaje que salva a aquellos que no te conocen, Señor. No nos quedemos con brazos cruzados.
No nos quedemos acomodados porque ya fuimos salvos y nosotros estamos bien. Pensemos en aquellos que nunca han oído del Evangelio, que nunca han recibido una palabra, que nunca han visto una Biblia, que no tienen a dónde ir para conocer del Evangelio. Que Dios ponga en nuestro corazón el deseo, el anhelo de ayudar ese esfuerzo por llevar el mensaje de Jesucristo donde no le conocen al Señor. En el nombre de Jesús, úsanos a nosotros, los que ya recibimos tu salvación, los que ya recibimos tu misericordia, los que ya recibimos de tu amor, de tu bendición. Ahora úsanos a nosotros, Señor. Aleluya. Oh, sí, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones y ponga una carga santa, una carga que viene del Espíritu. Como el apóstol Pablo dijo: Señor, lo que sobre a mí se agolpa, lo que sobre a mí me pesa, es que el Evangelio sea predicado. Pon en nosotros esa carga, Señor. Pon en nosotros ese deseo. Pon en nosotros ese anhelo, Señor. Aleluya. Tú puedes ser un instrumento en las manos de Dios. Tú puedes ser un instrumento de oración, un instrumento de bendición, un instrumento que aporta, pero también un instrumento que pueda ser enviado si el Señor te habla, si el Señor te llama. Aleluya. Oh, Espíritu Santo, háblanos, habla a nuestros corazones, Señor. Levanta hombres y mujeres de valor, Señor. Levanta hombres, levanta obreros a tu mies. Levanta hombres dispuestos a predicar tu palabra, a hablar de Cristo, a dejar todo si es necesario. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, bendice a tu iglesia esta noche, Señor. Bendice a tu iglesia esta noche. Que tu Espíritu nos hable. Escriba tu palabra. Escriba tu palabra en el corazón. Aleluya. Oh, sí, Señor. ¿Quieres decirlo al Señor? Hombres de valor que cumplan promesas, sí, Señor. que sigan la ruta trazada,
con la mirada en su Salvador. Hombres de valor. Sí, Señor. Necesita Dios. Hombres de valor. Esforzado. Hombres de valor. Sí, Señor Que Jesús. cumplan promesas. Que sigan la ruta trazada. Gracias, Señor. Con la mirada en su Salvador. Hombres de Gracias, Señor. necesita Dios. Porque nos recuerda la importancia de la misión de tu iglesia. De valor. Nos recuerdas la misión de tu iglesia. Ir por todo el mundo Que cumplan promesas. y predicar a toda criatura. Con la mirada en su Salvador. Aleluya. Hombres de valor. Necesita Dios. Sí, Señor. Hombres de valor. Esforzado. ¿Quieres levantar un momento tu mano al cielo? Así con tu mano en alto, Padre. Oramos esta noche, Señor. Oramos por los ministros, por los obreros, por los que son enviados a esos lugares tan remotos. Dales la fuerza de tu espíritu, la capacidad de tu espíritu para poder soportar, Señor, todo lo que venga sobre sus vidas. Y puedan, Señor, con diligencia hacer tu obra. A pesar, Señor, de que exponen sus vidas, exponen sus familias, exponen, Señor, todo lo que tienen y lo que son por llevar el evangelio de Jesucristo. Oramos por todo misionero, Señor. Oramos por obreros, oramos por los ministros, oramos por los apóstoles, oramos por los 5 ministerios, Señor, por el trabajo que tú les has delegado. Oramos para que tú levantes, Señor, dentro de tus iglesias en el mundo entero, levantes nuevos ministros y nuevos obreros que estén dispuestos a ir a la mies que está ya madura, y que rescaten con tu palabra y con tu espíritu a los que han de ser salvos según tu voluntad, Señor. Padre, gracias te damos esta noche. Gracias por recordarnos este trabajo, y que en nuestro corazón se quede grabado, Señor, el deseo de tu corazón de que como iglesia nos encaminemos a hacer este trabajo que tú nos has llamado a hacer. Bendice a tu pueblo y a tu iglesia con ese espíritu y con esa palabra que quede escrita en nuestros corazones. Todo eso, Señor, lo pedimos en el bendito nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor.